La palabra clonar significa copiar. En el campo de la biología tiene varios significados dependientes del nivel en que se aborde. Clonar a nivel molecular significa obtener copias de genes o simplemente de segmentos de ADN, lo cual se logra mediante transfección del gen o reproducción posterior de la bacteria, transfectada en un medio de cultivo, a partir del cual se aísla la muestra de los genes reproducidos o mediante técnicas de PCR. A nivel de organismo, clonar significa copiar organismos completos. En el caso de los microorganismos que se reproducen asexualmente, este proceso se da de forma natural. Por ejemplo, cuando una bacteria se divide por bipartición, las células resultantes son copias iguales genéticamente, y todas las células que forman una colonia y provienen de una célula son copias idénticas. En cambio, en los animales pluricelulares superiores, la reproducción es sexual, puesto que la descendencia es genéticamente diferente y además ocurre un desarrollo embrionario en el cual se lleva a cabo la diferenciación celular, por lo que un animal está forzado por células de otros tipos diferentes que se han especializado en función y que se han perdido la capacidad de formar un organismo completo. En esta situación, clonar es obtener una copia del organismo adulto a partir de cualquiera de sus células. No hay que confundir el proceso de clonación con un procedimiento se ha venido usando para obtener hatos de ganado de alto registro, que consiste en que cuando el cigoto comienza la segmentación para formar la mórula, las células son separadas por gemelación artificial, lo que ocasiona que cada una inicie el desarrollo de un embrión completo y así obtiene varios animales idénticos, que en realidad son trillizos, quintillizos, sextillizos, etc. A estos animales les han llamado clones, pero en realidad no lo son porque no son copias de un animal adulto. Por ello hubo tanto revuelo en el ambiente científico y no científico cuando Ian Wilmot, del Instituto Roslin de Edimburgo, comunicó que había logrado una oveja por clonación a partir de una célula diferenciada de un adulto, llamada la oveja Dolly. Dolly es un verdadero clon porque la mayoría de su material genético se obtuvo de una célula diferenciada de la glándula mamaria de una oveja adulta y por lo tanto la Dolly adulta debió ser una copia idéntica de la oveja donadora. ¿Cómo lo hicieron? A la célula diferenciada se le extrajo el núcleo con los cromosomas y se trasplantó en un adulto sin núcleo. Para ello debieron sincronizar el ciclo celular de ambas células. Este cigoto artificial fue implementado en el útero de una madre sustituta que llevó el embarazo hasta su término, del cual nació la oveja Dolly. Dolly tuvo 3 madres, la que donó el óvulo, aportó el ADN mitocondrial y un citoplasma totipotente, la que donó la célula y aportó una dotación diploide de ADN y la que llevó el embarazo, que genéticamente contribuyó con nada. Lo importante de este experimento es que se demostró que al menos ciertas circunstancias es posible reprogramar las células diferenciadas para que funcionen como células totipotentes, es decir, que no son células madres embrionarias, son capaces de generar un organismo completo. Hasta la fecha, la clonación a partir de células diferenciadas de individuos adultos no es un proceso que ya esté en uso para fines prácticos, aún siguen en investigación pues ha surgido muchos problemas. Entre las posibles aplicaciones de la clonación está la reproducción de animales mejorados genéticamente, con características altamente deseables como una elevada producción de leche o de carne, o animales que den leche rica en proteínas terapéuticas, e incluso se han pensado en la reproducción de órganos y tejidos para trasplante, aunque este último aspecto perdió importancia cuando se descubrió, como ya se trató en el bloque temático, la potencialidad de las células adultas multipotentes. La genética humana incluye el conocimiento de todos los aspectos relacionados con la herencia humana. Los mecanismos hereditarios descubiertos por la genética clásica, la estructura y función de las moléculas de la herencia, los ácidos nucleicos y los genes por la genética molecular, la ubicación y función de los genes por la genómica, la genética de las poblaciones y la expresión de los genes, por la genética del desarrollo ontogenia, las enfermedades de origen genético por la genética médica o medicina genómica e incluso los aspectos legales de la genética. La genética clásica inicia con los trabajos de Gregor Mendel, quien logró establecer la existencia de genes dominantes y recesivos, y los mecanismos por los cuales se heredan, lo cual quedó generalizado en sus 3 leyes, la de la dominancia, la de segregación y la de segregación independiente.
Se conocen muchos caracteres humanos mendelianos y otros no mendelianos. La genética clásica también aportó el conocimiento de numerosas enfermedades de origen genético, algunas relacionadas con mutaciones genéticas y cromosómicas, y otras con los cromosomas sexuales. El desarrollo de equipos de alta resolución y las técnicas de alta generación, como el ADN recombinante y de la tecnología para la secuenciación del ADN, facilitó la genética molecular dilucidar la secuencia de los genes del ADN humano o genoma humano. En la consecución de todos estos descubrimientos y conocimientos se distinguen hechos relevantes que forman la historia de la genética humana. El ADN humano está formado de 3.200 millones de nucleótidos y aproximadamente unos 30.000 genes de acuerdo con el proyecto del genoma humano PGH, el cual se inició en 1990. Patrocinado en su mayoría por el gobierno de Estados Unidos, inicialmente fue dirigido por James Watson y luego por Francis S. Collins, director del Instituto de Investigaciones sobre el Genoma Humano de Estados Unidos. Este proyecto contó además con la participación del Reino Unido, Francia, Alemania, China y Japón. En 1995 la compañía Celera Genomics anunció que ayudaría a cabo en la secuenciación del genoma humano en forma paralela al proyecto del gobierno de Estados Unidos, empleando una tecnología novedosa conocida como Shotgun. La culminación de ambos proyectos se anunció simultáneamente en las revistas Nature y Science en abril de 2003. El PGH consistió en la secuenciación completa del genoma humano y en la elaboración de un mapa que ubica cada gen dentro de 23 pares de cromosomas en que se organiza el genoma humano. Se logró más del 90% de la secuencia. El costo total del proyecto fue de 2.700 millones de dólares. Como resultado del PGH se obtuvo la secuencia completa de los 3.200 millones de nucleótidos, el mapa que ubica a los cerca de 30.000 genes y el análisis cerca de 1.400 genes causantes de enfermedades monogénicas. Se demostró que los seres humanos compartimos 99.9% de esta secuencia y solo el 0.1% restante varía entre cada individuo. Las variaciones más comunes son el poliformismo de un solo nucleótido, conocidos como SNP. Esto significa que, por ejemplo, dentro del mismo gen, unos individuos pueden tener timina y otros guanina. Estas variaciones dan como resultado las características genómicas únicas de cada persona. Algunos ejemplos de aplicaciones que tendrán el PGH son comprender cabalmente la evolución de la especie humana mediante la genómica comparativa, desarrollar estrategias para predecir, prevenir y combatir enfermedades, identificar las enfermedades más comunes entre las distintas razas. Con la conclusión del PGH surgieron otros proyectos sobre el estudio del genoma humano, por ejemplo, el proyecto internacional del HapMap o mapa de aloptipos. Su meta principal es identificar las variaciones genéticas causantes de la predisposición a padecer enfermedades comunes como asma, cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares entre las distintas poblaciones, así como derivar aplicaciones prácticas de este conocimiento. El proyecto se llevará a cabo en diferentes poblaciones del mundo, inicialmente la Europa, la africana, la asiática. México es el único país de Latinoamérica que ha sido invitado a participar en esta segunda fase del PGH a través del INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica. El desarrollo de la enciclopedia de los elementos del ADN ENCODE. Este proyecto estará liderado por el Instituto de Investigaciones sobre el Genoma Humano de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. El objetivo principal del ENCODE es identificar y localizar todos los genes que codifican para proteínas frente a lo que no lo hacen y otras secuencias genómicas fundamentales, lo cual tendrá como aplicaciones prácticas la predicción del riesgo potencial para enfermedades y el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento. Genómica química. Su propósito es dilucidar las vías metabólicas con mayor precisión, basándose en la caracterización química de cada molécula en relación con su capacidad de interactuar con determinados genes, considerando el hecho de que frecuentemente sirven como puntos de inicio para el desarrollo de nuevos fármacos. Genomas para la vida. Este programa del Departamento de Energía de Estados Unidos está enfocado a microorganismos. Su meta principal es el desarrollo de modelos computacionales capaces de describir y predecir las respuestas de los microorganismos a cambios en el ambiente a nivel de genes. Esta información permitirá utilizar las capacidades de los microbios para sobrevivir en ambientes extremos y ante cambios drásticos. Genoma estructural.
Consiste en la identificación sistemática de las estructuras tridimensionales de las proteínas, lo cual tendrá una aplicación inmediata para el diseño exacto de las moléculas de los nuevos fármacos y para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La ciencia del genoma humano continuará avanzando. Luego, como siempre sucede, del descubrimiento a la aplicación del conocimiento hay un largo trecho que recorrer y muchos problemas que resolver, pero los beneficios que se esperan prometen mejorar mucho la calidad de vida humana. El término genómica fue acuñado para referirse al estudio de los genes, de sus funciones y sus relaciones entre sí y con el medio ambiente. Actualmente la base de datos alimentada por la secuenciación del genoma humano proporcionará una plataforma sólida de donde se impulsarán numerosas investigaciones que impactarán diferentes áreas de la vida humana, en especial de la medicina genómica. Por ejemplo, será posible conformar el perfil genético de diversas poblaciones de tal manera que así como se distinguen las razas o pueblos por sus rasgos físicos, también podrá hacerse por la frecuencia de algunas de sus rasgos genómicos, individuales o variaciones genéticas, lo cual a su vez tendrá un profundo valor sobre los procedimientos terapéuticos de las enfermedades comunes de origen genético, pues será posible identificar las secuencias que confieren propensión a enfermedades como tuberculosis, cistercercosis, infección por virus como el VIH, asma, Alzheimer, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, cáncer y muchas más. De esta forma, la genómica dará como resultado una práctica médica más individualizada, predictiva y preventiva. Así será posible mediante el perfil genético de cada individuo ofrecer un diagnóstico en forma presintomática, es decir, darle a conocer las enfermedades que puede desarrollar debido a su herencia familiar y poblacional, permitiendo llevar a cabo medidas de atención a la salud que retrasen o eviten las manifestaciones clínicas de la enfermedad y sus secuelas, o bien ofrecer un tratamiento con medicamentos más individualizados, basados en las particularidades genéticas personales, más efectivos y menos tóxicos, elaborados mediante las tecnologías de la farmacogenómica. Se vislumbra también a nivel personal y social que a largo plazo el costo económico de la medicina predictiva y preventiva será menor que el de la correctiva, puesto que la primera mejorará la salud de las personas que entonces podrán aumentar su actividad y productividad. Existen enfermedades graves e incurables cuya causa es un solo gen defectuoso. Este gen ocasiona que un órgano o un tipo de célula sea incapaz de funcionar normalmente. ¿Qué pasaría si aisláramos la versión normal del gen, hiciéramos muchas copias y lo insertáramos en las células? Todo comenzó en la década de 1970 en Texas, con David Beder, un niño que nació con inmunodeficiencia severa combinada, enfermedad parecida al SIDA debido a un error en un solo gen, por lo cual su sistema inmune no puede elaborar las células T y B. Los niños que padecen esta enfermedad no se desarrollan bien y a menudo son hospitalizados por neumonía. David vivió por 12 años en una burbuja estéril en espera de una cura. Cuando tuvo conciencia de su problema, pidió un trasplante de médula ósea, aun cuando en ese entonces conllevaba un alto riesgo de muerte. El trasplante se realizó en octubre de 1983 y el tratamiento pareció funcionar por un periodo corto de tiempo. Sin embargo, David contrajo una infección que su naciente sistema inmune no pudo controlar y murió en enero de 1984. 7 años después, se puso a prueba una nueva técnica, conocida como terapia génica, que se usó para tratar a la pequeña Ashanti con la misma enfermedad que David. Se extrajeron del cuerpo de Ashanti células dañadas y se cultivaron en el laboratorio para introducirles la versión corregida del gen mediante un vector vírico no infeccioso. Las células así transformadas se reintrodujeron en el cuerpo de Ashanti. Así, Ashanti de Silva, de apenas 4 años de edad, se convirtió en la primera paciente en recibir terapia génica. Este suceso puso en marcha numerosas investigaciones clínicas sobre varias enfermedades monogénicas. La terapia génica es una técnica de la medicina molecular que consiste en la transferencia de genes sanos a las células para prevenir, curar o diagnosticar enfermedades. Es aplicable también al tratamiento de enfermedades actualmente incurables como cánceres, determinadas patologías infecciosas, enfermedades neurodegenerativas o crónicas. Más de 5.000 enfermedades humanas se han atribuido a factores genéticos.
Las terapias génicas pueden ser somáticas en células no germinales y germinales para evitar la transmisión de enfermedades genéticas. Los genetistas disponen de dos técnicas para lograr la introducción de genes en la célula que han sufrido daños. Una de ellas es la ex vivo y consiste en extraer las células afectadas del organismo, modificarlas in vitro mediante cultivo en el laboratorio y posteriormente reimplantarlas en el organismo sin dañar alguno, por medio de un vector retrovírico. Con esta técnica, la más aplicada en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, el riesgo de rechazo es mínimo. La otra técnica es in vivo y consiste en administrar al enfermo el gen corrector transportado por un vector directamente en la célula dañada. Los vectores más frecuentes para la inserción de genes son los retrovirus y los adenovirus. Para el tratamiento de células cancerosas, los adenovirus han resultado ser los mejores vectores en la introducción de genes activadores de drogas dentro de dichas células, puesto estos genes codifican enzimas que convierten prodrogas en metabolitos citotóxicos letales para las células tumorales en proliferación. Desde sus inicios hasta la fecha, la terapia génica indudablemente ha avanzado, sin embargo quedan aún muchos problemas técnicos por superar. Uno de los principales es el de la muy baja eficiencia que se alcanza al insertar los genes terapéuticos por medio de vectores virales, ya que estos infectan a las células del cuerpo de manera inespecífica. Otro inconveniente es que el virus deposita el gen en cualquier parte del ADN, lo cual puede ocasionar una interacción negativa con otros genes. Estos problemas se resolverán con el soporte teórico que se puede brindar el conocimiento del genoma humano y de la interacción entre sus genes.